Su primer libro de cuentos es el auténtico Big Bang de la literatura peruana contemporánea. Fundador mítico de una Lima melancólica y fatal, capital de marginales y de perpetuos rechazados al gran banquete de la vida. Hoy en El Último Lector dejamos las pretensiones de lado y disfrutamos de la amarga pero entrañable épica de la derrota. Hoy leemos Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Jan, acá, bien con un buen clima aquí en Maine. Finalmente hemos salido completamente del invierno. Sí, así que sí, disfrutando la primavera. Acá envidiándote, porque ese paisaje, yo acá con mi paisaje así de mi casita humilde y tú tienes ahí todo el cielo azul, las nubesotas, el verde, no, lo máximo. La primavera es una estación muy bonita, la verdad, la primavera ahí del norte está bacán. De hecho, la primavera acá en la Ciudad de México, la verdad que también es bien bonita, aunque a veces llueve mucho, pero bueno, ya. En todo caso, este clima, así, con ese cielo azul, aunque tienes ahorita una nube, y esa nube es propicia porque ya hemos dicho al inicio de esta presentación, de este capítulo del Último Lector, el nuevo, de que hoy vamos a abordar, pues, un libro seminal importantísimo, pero y donde la atmósfera de tener una nube gris encima de uno, creo que podría ser una buena imagen para caracterizar el épico, epónimo primer libro de cuentos de nuestro queridísimo Julio Ramón Ribeiro. Hablamos de Los gallinazos sin plumas, que como dijimos y creemos que no exageramos, para nosotros marca el punto de partida de una era de la narrativa peruana que quizás sigue corriendo hasta hoy. No sé qué opinas tú, Carlos. ¿Crees que Ribeiro para mí es fundacional de cómo narramos al Perú, en particular a Lima, pero en general al Perú, desde entonces y para acá? No sé qué piensas. Bueno, sí, ¿no? Leer a Ribeiro, bueno, este libro que ya cumple un poco más de 70 años, la verdad, no tengo la fecha exacta, pero es un libro clásico. El primer libro de Ribeiro es un libro clásico, a pesar de que se lee casi como como si fuera un solo libro conjunto con todos los demás, llamados La palabra del mudo. El primer libro de Ribeiro es una pequeña principal piedra fundacional de la narrativa peruana moderna, urbana sobre todo, y eso es importante recalcarlo, porque muchos de sus personajes, o casi todos sus personajes, son urbanos, ¿no? Y eso es algo que él mismo menciona en sus propias reflexiones de cómo crear una narrativa moderna en el sentido de citadina, ¿no? Y eso es un referente para muchos escritores el día de hoy, aunque algunos se alejen del realismo de Ribeiro y busquen otros caminos, que me parece importante. Ribeiro sigue siendo un referente para todos, ¿no? Sí, yo aparte considero que qué bueno que dijiste lo de urbana, porque ciertamente todo se centra ya en la ciudad, y en particular en el caso de Ribeiro, en la ciudad de Lima, que fue una decisión consciente de Ribeiro en este primer libro, y en general luego, ¿no?, los que siguieron, aunque ya obviamente luego amplía el espacio, digamos, el espacio geográfico de sus historias, pero casi siempre Lima fue su núcleo, ¿no? Fue el centro neurálgico de sus historias, de sus escenas en general. Y me parece interesante que hagamos el énfasis en urbano, y en este caso no por desmerecer el espacio rural, el espacio del campo, que ya había sido de alguna manera abordado en autores previos que hemos analizado y de los que hemos hablado aquí en el programa, como Ciro Alegría o como José María Arguedas. Pero es que lo interesante es que Ribeiro empieza a hacer esta búsqueda, o empieza a proponer esta búsqueda literaria de un nuevo espacio, de una nueva forma de narrar, en este caso la ciudad de Lima, en el momento en que efectivamente el país empezaba este camino irreversible a volverse un país fundamentalmente urbano. Ahora, 70 años después prácticamente de la publicación de Los gallinazos sin plumas, cuando Ribeiro nos retrataba esta ciudad que empezaba a llenarse de gente venida de otros rumbos, venida de otros lados, sobre todo en este caso las provincias de la sierra, las provincias peruanas, empieza un fenómeno que, insisto, se volvió ya parte de la realidad presente. En el presente realmente lo urbano es casi que el espacio de vida de porcentajes que están arriba del 70-80% de la población de los países latinoamericanos. Ya queda poca gente en el campo, y todo ocurre en las ciudades. Y en el particular caso de los cuentos de Ribeiro, él escoge ese momento en que Lima había empezado a vivir ese fenómeno. El libro es del 55, sale publicado el 55, pero Lima había empezado a enfrentar esta fuerte migración del campo a la ciudad, como se dice, desde los años 40 más o menos. Entonces era un fenómeno que empezaba.
que estaba configurándose, que ya tenía signos, rasgos claros que podemos reconocer incluso hasta hoy, porque cuando Ribeiro narra, nos cuenta estas historias, ya nos es muy familiar. O sea, las escenas que cuenta de hace 70 años, creo que las podemos ver reproducidas incluso hasta hoy en la ciudad de Lima. No obstante, pues ahí encontraron su origen, ¿no? Y fue, e insisto, eso fue una decisión adrede de Ribeiro. Él tenía toda la intención de hacer esto. Los Gallinazos sin Plumas fue su primer intento, y yo creo que también podríamos llamarlo Big Bang, porque como en la creación, en esta teoría de la creación del universo, de esa explosión, en esa explosión están contenidos todos los elementos de lo que hasta ahora es el universo, y yo creo que con Ribeiro pasa lo mismo. En esa primera colección de cuentos, que creo que son como 8 o 10, no me acuerdo, perdón, ahorita revisamos, está contenido mucho de lo que después Ribeiro va a desarrollar en sus posteriores publicaciones, ¿no? Entonces creo que eso, para mí, por eso a mí yo creo que lo de Big Bang es acertado. No sé cómo la ves tú, Carlos. Sí, o sea, el mismo Ribeiro escribe en esos años un artículo llamado Lima, ciudad sin novela, ¿no? Y entonces hay una reflexión de Ribeiro de por qué Lima no ha todavía, digamos, presentado al público, sus escritores, una novela o cuentos que sean totalmente, que marquen el trazado de la ciudad, los personajes. Ribeiro dice que ya Lima es una ciudad que tiene la forma de una narrativa, ¿no? Una forma estructural que se presta para ser escrita desde la ficción, no desde la poesía, como ya lo venían haciendo otros escritores. Vimos aquí hace algunos episodios a Martín Adán hablando de Barranco en la Casa de Cartón, pero es diferente la propuesta de Martín Adán desde su propia poética, ¿no? Entonces Ribeiro reflexiona y dice, bueno, es necesario que haya una literatura que hable de Lima, porque ya tiene esta gran, diversificación de personajes, espacios, lugares. El Palais Concert es uno de ellos, la inmigración de todos los nuevos limeños es otra, la transformación de la Lima de la segunda, que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es otra Lima, la influencia también, por supuesto, de los Estados Unidos en América Latina, incluyendo Perú, y por supuesto en Lima. Entonces hay un montón de elementos que hacen que Lima ya sea digamos, que esté esperando que alguien se dedique a escribir sobre ella, y quizás el primero sea, no lo único, por supuesto, pero el primero, uno que da ese primer pie, ¿no? El inicial del partido, ya que estamos en época del Mundial, es Julio Ramón con Los Gallinazos sin Plumas, que tiene 8 cuentos, ¿no? Todos totalmente urbanos, diferentes espacios, pero que muestra muy bien también cierta actitud de lo que se puede considerar como limeño, ¿no? Un limeño moderno, un limeño de actual, ¿no? Ciertas incluso palabras, ciertos usos, costumbres, ¿no? Hay un momento que están los personajes tomando pisco, si no me equivoco, o sea, cosas así. No recuerdo todas las cosas, pero eso, y por supuesto el famoso cuento de Los Gallinazos sin Plumas, que ya es un clásico de la literatura peruana, ¿no? Ciertamente, y de hecho ahorita vamos a entrarle bien para que todo el mundo le quede claro, porque uno le escucha Los Gallinazos sin Plumas y piensa de frente en el cuento de los niños pepenadores, recogedores de basura, pero Los Gallinazos sin Plumas es una colección de cuentos, es que tiene, fue con el título de ese cuento, que es el más famoso, el principal, pero son, como dice Carlos, son 8, ¿sí? Yo tengo todavía la duda, voy a revisar el índice, pero creo que si tú me dices que son 8, entonces te creo. Sí, son 8. Entonces, aparte de eso, justo ahorita tú mencionabas este artículo de Lima, ciudad sin novela, que es un artículo que escribió Ribeiro y que para mí es profético, porque el artículo lo publica en 1953, me parece, y Los Gallinazos salen en el 55. Entonces él ya estaba así haciendo la camita, abriendo la cancha, ahí voy a salir, porque él plantea una serie de cosas, y de hecho los resumo. Leí un académico y un estudioso de nuestra literatura como es Peter Elmore, que tiene este libro de Los Muros Invisibles, sobre la literatura y Lima, sobre mucha novela y Lima sobre todo, pero hay una parte introductoria al artículo que le dedica justo a Ribeiro y a Vargas Llosa y a Bryce, en donde menciona justamente el artículo de Lima, ciudad sin novela, y aprovecho el trabajo de Elmore para resumir cuáles eran los puntos que planteaba Ribeiro, ¿no? Él decía que Lima ya merecía una novela, Lima ya estaba lista, ya tenía los elementos
y el contexto y los ingredientes necesarios para convertirse en una ciudad digna de ser novelada. Por ejemplo, teníamos lo de que ya poseía una geografía social variada, que es lo que dice en este artículo, donde había desde las urbanizaciones clandestinas, tenían los barrios populares, pero también había balnearios y zonas lujosas. O sea, había varios elementos sociales con características bien diferenciadas. Eso por una parte. También había una galería de tipos sociales, así la plantea Ribeiro en este artículo, donde había desde mendigos hasta accionistas de empresas, hasta taxistas lechuceros, como le decían en ese tiempo, estos que se quedan trabajando en madrugada, universitarios bohemios, o sea, una serie de personajes que también podían ser dignos de ser llevados a la literatura. Y también planteaba, dice Lima, en ese momento ya podía ser considerado como un teatro de la realidad contemporánea, ¿no? Que a diferencia de lo que había pasado con Ricardo Palma en su momento, en el siglo pasado, con las famosas tradiciones peruanas, que eran básicamente una memoria romántica del pasado colonial, ahora Ribeiro decía, ya tenemos cómo construir una visión realista de la experiencia urbana. O sea, Lima ya era una urbe, ya era una metrópoli con cosas que pasaban, donde se entrecruzaban muchos personajes, tipos, clases sociales, historias. A diferencia, como decimos, de las tradiciones peruanas, había algo ya que contar para Lima. Y pues Ribeiro dijo, yo mismo soy, y 2 años más tarde, ¡pum!, Los Gallinados sin Plumas ya salen. Y de alguna manera me parece que tiene una serie de búsquedas ahí que son muy claras y muy concretas y que además modernizan la literatura. No sé, tú tal vez tienes esa referencia, Carlos, comenta lo que nos puedas decir al respecto. Y es que entiendo que Ribeiro se inspiró, por ejemplo, tuvo una referencia directa, y lo dice en algunas entrevistas, en James Joyce y los dublineses de James Joyce. Él está inspirado en eso, así como Joyce escribió historias de los personajes de su ciudad natal, de la capital de Irlanda, Dublín. Pues Ribeiro quería hacer lo mismo con Lima para el Perú, ¿no? ¿Tú qué nos puedes contar de ese detallito? Sí, de hecho, en una entrevista que hace Ribeiro con Alfredo Pita, el escritor peruano que también actualmente radica en París, es una entrevista ya del año 87 más o menos, y recopilada en las respuestas del mudo de Jorge Coaguila, quien ha sido el que más ha recopilado, estudiado la figura de Ribeiro, sus textos, etc. Él menciona pues que en esa época un referente para hacer Los Gallinados sin Plumas es Dublinenses o Dubliners de Joyce, que es un libro de cuentos, más o menos tiene como unos 15 cuentos que hablan sobre Dublín. Y eso es bien interesante porque, claro, o sea, el libro de cuentos de Joyce propone diferentes personajes que todos son pues personajes que habitan, viven, socializan y, digamos, tienen sus propios dramas en la ciudad de Dublín. Entonces, mismo Ribeiro dice en la entrevista, voy a leer un pedacito, ¿no? Que la idea es que, digamos, los cuentos fueron escritos de acuerdo a una técnica particular, dice Ribeiro, es decir, que transcurriera en un espacio muy cerrado y en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces eso les debía dar unidad, es lo que propone Ribeiro, y eso es justamente lo que él encuentra en Joyce, o sea, un libro cerrado, 15 cuentos que hablen especialmente de diferentes espacios y personajes que hablan de la ciudad. Entonces uno puede leer Los Gallinados sin Plumas, el primer libro de Ribeiro, sobre todo ese, más bien como un homenaje a Lima, y donde el libro podría haberse llamado Limeños, ¿no?, por decirlo de una manera, y o si no, Los Gallinazos, simplemente para referirse al primer libro de cuentos y ser un poco más cercano a la idea de Ribeiro. Pero quizás uno de los cuentos que más referentes tiene de Joyce hacia Ribeiro, y en general en la literatura, digamos, el cuento que es más recordado es Los Muertos. Es el último cuento de Joyce en Dublinenses, que es un cuento nostálgico. No lo voy a resumir acá, pero es un cuento muy, muy, muy bueno, quizás uno de los grandes cuentos de la literatura universal, que uno puede ver de alguna manera esa sensación de nostalgia de algo que se va perdiendo, se pierde, de un amor que no se puede recuperar, que está metido de alguna manera tanto en el cuento Los Gallinados sin Plumas como en otros cuentos de la colección de Ribeiro, ¿no? Entonces hay una influencia muy fuerte, quizás poco estudiada,
que el mismo Rivero dice que, digamos, que si lo toma como referencia, no es necesariamente va a ser siempre la misma referencia para todos sus siguientes libros, ¿no? Pero yo creo que eso siempre queda en toda su colección completa de narrativa de Rivero. De hecho, ahorita que mencionabas las similitudes con Dublinenses de Joyce, hay una cosa interesante que me voy a comentar, que el propio Rivero comenta, ¿no? Él decía, yo quiero que mi intención original, digamos, un poco tomando como referencia directa a Joyce, es hacer que todos los cuentos transcurran en espacios de tiempo, espacios geográficos y de tiempo muy concretos, muy específicos, claro, ¿no? Casi que en una misma escena. No obstante, él mismo dice, pero bueno, al final en Los Gallinados sin Pluma rompí con eso, ¿no? O sea, no cumplí con el propósito, porque finalmente Los Gallinados sin Plumas son varias escenas, son varios días, son diferentes lugares. Al final, bueno, a la esencia, la idea de rescatar un personaje, un ciudadano, un limeño por excelencia, aunque en ese momento le molestaran mucho los limeños tradicionales, pues los recogedores, la gente pobre, los niños pobres, que recogen basura, que recorren los muladares para recoger basura para alimentar a un cerdo voraz e insaciable, también son limeños, vaya, o sea, también plantea esto, estos son los nuevos limeños, y eso yo lo conecto con algo que también planteaba Rivero en este artículo para mí profético, ¿no? De la Lima Ciudad sin Novela, donde él de alguna manera busca, bueno, ahí va diciendo, aunque luego se traduce más en su obra, que es la idea de desmitificar la Arcadia colonial. La Arcadia colonial es la forma en que se referían pues a esta visión de Lima, totalmente heredada de Ricardo Palma, hay que decir, de esta Lima colonial como el paraíso perdido, poco menos, ¿no? Y que había que conservar un poco, mantener intacta, ¿no? Incólume de la llegada de estos invasores feos y desagradables que venían de la sierra. Eso ya no existía, pero había quienes se aferraban, y hasta ahora se aferran, yo diría, empezando por el alcalde de Lima, o el exalcalde de Lima, a creer pues que Lima sigue siendo la ciudad de Pizarro, ¿no? Y de la tapada limeña y de los señores encopetados que se pasean por el Girón de la Unión. Nunca, es una idea bastante falsa, la verdad, la propia historia la desmiente, pero de alguna manera esta imagen amable y criolla, pues, como lo dice, como lo plantea un poco Elmore citando a Ribeiro, pues había que acabar con eso, ¿no? O sea, y eso aparte de un movimiento muy fuerte que para mí define la visión de Lima desde entonces y a la fecha. Lo de Ribeiro sale casi a la par del famoso libro de Sebastián Salazar Bondy, Lima la Horrible, que ya pues es un primer planteamiento que va justo en la misma dirección, juegan en el mismo team, digamos, Team Ribeiro, el team Salazar Bondy y Ribeiro en el team Lima Fea, ¿no? O sea, Lima es horrible. Y pues, yo les doy la razón a la fecha. Perdón por mi ciudad, yo soy limeño también, pero la verdad es que hay cosas que a mí no me terminan de gustar de Lima, a pesar de que siempre amaré su malecón, amaré ver el mar desde la costa, pero vamos, Lima es una ciudad complicada, y ellos ya revelan eso, ¿no? Pero aparte en ese momento era importante porque realmente ahí se estaba llevando a cabo el cambio social, que supuso la construcción de la Lima que hoy conocemos, ¿no? Y de alguna manera, Ribeiro, además de esta complejidad social, él le suma el hecho de que Lima la pinta básicamente como una ciudad gris, el cielo nos dice todo, pero también opresiva y alienante. Esos son elementos mucho más duros. A mí me sigue sorprendiendo cómo estas escenas de opresión, de alienación y de grisura, de medianía, de mediocridad de todos sus personajes, igual puedan contener y entrañar tanta belleza, tanta poesía. Y donde, sobre todo en los últimos años, yo he escuchado amigos acá como acá en México, o en Argentina, o de España, que me dicen, qué maravilla Ribeiro, qué maravilla los cuentos de Ribeiro. Tiene una legión de nuevos fans enamorados de eso que acabamos de describir ahorita. Curioso, ¿no? No sé cómo la ves tú, Carlos, el amor por eso. Ribeiro quizás es el escritor peruano más leído. Yo creo que es el más leído, honestamente. De repente me equivoco, ya me dirán acá los fans de tantos escritores, empezando por Vargas Llosa, pero yo creo que, o Baez Echenique, Arguedas, pero yo creo que Ribeiro tiene algo más, quizás su propuesta, o sea, pienso primero Los Gallinados sin Plumas son 8 cuentos, de los cuales los más famosos son Junta de Acreedores, que es el último, y Los Gallinados sin Plumas
que es posiblemente el más famoso de todos sus cuentos. Eh, pero yo creo que en general es el cuentista o el narrador peruano que más se ha leído en Perú, digamos, después, sobre todo después de su muerte, había una gran cantidad digamos, de revisitar sus libros, republicarlos, ampliar toda su colección de cuentos, añadir cuentos perdidos, fragmentos, sus otros textos y finalmente, sin olvidar su gran obra que es sus diarios, La tentación del fracaso, que fue publicado mucho tiempo después, ¿no? Ya tiene una edición nueva, más completa, etcétera, pero se ha ido entendiendo mejor la figura de Ribeiro y su propuesta novelística, que es no solamente del fracaso o de fracasar, sino más bien ese momento en que uno intenta, ¿no? Tener éxito de alguna manera, completar un tipo de hazaña, que puede ser algo muy pequeño, como una fiesta, una reunión, un ascenso de trabajo, conseguir comida, y fracasar en eso que es muy humano, ¿no? Hay muchos de los cuentos del primer libro que muestran eso, o sea, los chicos que recogen basura para el cerdo, ¿no? Es un trabajo, pues, terrible, ¿no? Terrible. Y que el mismo Ribeiro no hizo eso, pero recogía periódicos de las casas para venderlo por peso, mientras que se buscaba la forma de vivir en Europa, en París. El mismo Ribeiro dice que no llegó al extremo como lo hizo, como estuvo Vallejo, pero Vallejo sí vivió una vida mucho más extrema, más precaria. Entonces, hay algo ahí de esa precariedad, de esa suerte de dignidad en la precariedad, de sobrevivencia de los limeños, de los peruanos y más amplio de los latinoamericanos. Yo creo que todo lector se reconoce en esos personajes, ¿no? Que pelean contra algo más grande que ellos y que a veces, muy, muy pocas veces, tienen un pequeño triunfo o al menos digamos, pierden sin perder la dignidad. Y eso es algo que yo creo que la gente valora, los lectores valoran que Rivero reconozca la dignidad de sus personajes, el amor que le tiene a sus personajes, como pocos escritores lo hacen o lo tienen cuando escriben sobre sus propios novelas y cuentos, ¿no? Sí, de hecho, como dices tú, o sea, suena, y esto no es menor, ¿eh? En Perú, por ejemplo, en algún punto, no sé si creo que lo comentamos en un episodio anterior, y si no lo comentamos va de nuevo, y si lo comentamos no me importa repetirme, pero en algún momento, algún reputado experto de marketing peruano, toda una eminencia del marketing, así que se entró en boga en los años 90, 2000, me parece que propuso, o si no propuso, por lo menos planteó así en una entrevista, en un diario muy importante, ok, sí, todo bien con la literatura peruana, con Ribeiro, con Vallejo, pero que quizás no era conveniente seguir dándole tanta relevancia a esos escritores que hablan del derrotismo, porque tenemos que ser un país ganador y el Perú es súper y marca Perú y vamos caminito directo al primer mundo y nos van a aceptar en la OCDE, etcétera, etcétera. Entonces Ribeiro pues bajoneaba, ¿no? O sea, no lean a ese señor, ya pasó su tiempo, Perú ahora es un país ganador. Entonces, ante tamaña imbecilidad, bueno, en fin, cosas que se han dicho en el Perú alrededor de la historia de Ribeiro, pero la realidad más bien nos dice que la cultura del exitismo máximo, la cultura de los ganadores, que ya no es, que no, obviamente no es peruana, es universal, del gran éxito, del dinero, del reconocimiento, de la fama, etcétera, es una cultura muy engañosa, ¿no? Yo creo que el 80% de la población del mundo, o sea, tiene mucho más fracasos que contar y muchos más sinsabores y muchas más historias de medianía, de mediocridad, de resignación que contar que historias de éxito, la verdad, sea dicha. Y supongo que íntimamente leer a alguien como Ribeiro lo que hace pues es mostrarnos un bello espejo, un bello reflejo de estas historias que nos pasan a todos, ¿no? De la realidad más cotidiana, donde no ganamos, por lo general perdemos. Y hay una enorme dignidad en los personajes de Ribeiro, como decía Carlos. O sea, la dignidad del que de pronto se puede sobreponer a esa derrota. No ganó, definitivamente no ganó. Es más, en algunos casos perdió catastróficamente. Pero de alguna manera hay la manera de seguir, claro, o de afrontarlo, o de aceptarlo y seguir.
y En, seguir. ¿Quién en, sabe dónde sigue? Porque tampoco nunca nos pinta qué pasará. El Ribeiro nos deja con ese momento triste, solitario, de mm, vergüenza, o de tristeza, o de melancolía, o de peligro. Al final la cosa va a salir mal. Pero, Ahí en el fin. primer cuento, ¿no? El famoso primer cuento de los Venados en Plumas tiene, no voy a repetir la historia porque creo que es súper conocida y si no, por favor, léanla, de estos chicos, ¿no? Que buscan comida para alimentar al cerdo, ¿no? Que el tío, pues, los obliga, ¿no? Entonces, eh, y y bueno, es un cuento terrible cuando uno lo vuelve a leer por muchos motivos, porque bueno, los chicos son chicos, ¿no? O sea, son realmente jovencitos que no tienen nada en la vida más que este hombre que es su familia y es cruel con ellos mismos, ¿no? O sea, su propia familia y este cerdo que es una suerte de símbolo pues de la pobreza y de las posibilidades de tener más y que finalmente se devora al propio abuelo, mientras que los niños de alguna manera escapan, ¿no? Estoy resumiendo muy rápido todo el cuento, pero lo interesante es que el cuento, cuando los niños han escapado de ese lugar, que es un lugar de opresión familiar terrible, escapan a una ciudad que no les da la bienvenida, más bien que más parece que se los va a devorar también, ¿no? No recuerdo bien la frase final del cuento, pero entonces es como que ganan algo, su libertad, para enfrentarse a algo más terrible, más grande que ellos mismos. Y eso es algo que siempre se siente en Rivero, de que incluso pequeñas victorias implican un enfrentamiento más grande después, que él no va a narrar, sino que sugiere. Y eso hace que uno sienta siempre una sensación de que no va a terminar, no va a poder, la vida no le va a alcanzar para ganar, para conseguir una victoria más digna, a pesar de que lo merece, ¿no? Entonces, sobre todo en un cuento en el que los personajes son niños, ¿no? Y así sucede pues en los otros 7 cuentos, Mar Afuera, Interior L, Tela de Araña, Junta de Acreedores, y me olvido un poco los otros dos, pero otros 3, pero esos son un poco la misma sensación que queda en los cuentos de Ribeiro. Te propongo hacer algo, Carlos. Vamos a revisar de acá para adelante hasta que se nos acabe el podcast, el capítulo. Yo te propongo revisar uno por uno los cuentos y de ahí ir soltando comentarios, lo que surja espontáneamente. No sin Dale. antes. Voy a decir, vamos a hacer la excepción de los gallinazos sin plumas porque ya lo comentamos bastante. Aparte, creo que es el más conocido. Me Sí, imagino que todo el mundo sin duda lo leyó y ya si lo no lo comenté leyó, ya. ¿qué están esperando? Aunque yo sí, nada más me voy a tomar la licencia. Yo a veces me pregunto cómo describir mi ciudad natal, Lima, y digo muchas cosas, casi siempre puras críticas, pero más allá de críticas o cosas, yo solamente me quedo ni siquiera el párrafo completo, con la primerísima parte, menos de la mitad del primer párrafo de Los Gallinazos sin Plumas, del párrafo inicial, que es antológico, que es maravilloso. Yo creo que debe ser unas cosas más bellas escritas en la literatura peruana contemporánea. Este, no por elaboración ni por parafernalia, por su sencillez, pero por su poética, la belleza de lo que describe. Y digo, no lo leo completo, pero basta para responder a la pregunta, ¿cómo es Lima? Ya, ¿cómo es Lima? Ya, le voy a leer este cachito. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Y lo dejo ahí, porque ese es mi recuerdo fundamental de Lima, levantándome para ir al colegio o después para ir a estudiar la carrera, etcétera, etcétera. Y si me preguntas cómo es Lima, eso es Lima. Ese pedacito de párrafo, ahí tienes una super postal de Lima, tiene más cosas evidentemente Lima que ofrecer, pero ahí hay una. Para mí esa es una fundamental del paisaje, ¿no? Cómo se respira, cómo se ve la ciudad. Claro, es que sí, yo creo que él, esa suerte, aterriza muy bien, eh, Ribeiro, esa sensación de ciudad que aparece por primera vez a la vista de todos los que se levantan temprano. Una mezcla de niebla, neblina y realidad y sujetos que emergen de ahí, ¿no? Eh, Mira, aquí, por ejemplo, acá en Maine, donde siempre, ahorita no, porque estamos ya en el verano, pero en primavera-verano,
pero cuando llega el cambio de estación de otoño, pues acá hay mucha neblina por la humedad y la neblina, la niebla está a nivel del piso, entonces de repente aparecen también animales y personas y carros de la nada y es una sensación muy extraña. La diferencia es, por ejemplo, que aquí en Maine esa neblina ha sido, digamos, acá, tomada por los escritores más bien de terror, como Stephen King y todos los Lovecraft y Poe y qué sé yo, todos los que son de New England en general, para mostrar más bien el lado terrorífico, digamos, de la zona de Nueva Inglaterra, ¿no? Y esa es otra imagen. Es otra imagen de cómo emerge todo un espacio, ¿no? Entonces, muy diferente, por supuesto, al que hace Ribeiro. Pero para no olvidarme de lo que has dicho, la otra imagen que emerge siempre en los cuentos de Ribeiro, incluso desde los primeros hasta los últimos, es el océano, el mar, la imagen del mar, ¿no? Y en este caso, Llanadas sin plumas, que están pues en esta suerte de zona entre el acantilado y digamos, el Océano Pacífico y la ciudad de Lima, ¿no? Que es ese espacio in between que ya no existe el día de hoy. Y ahora esos todos son parques y centros comerciales y qué sé yo. Pero en esa época era una zona pues limbo, ¿no? Entre que la gente venía a hacer sus pequeñas casitas porque no tenían dónde vivir, ¿no? Unas pequeñas como barriadas, si quieres. Pero en Ribeiro siempre está la imagen del mar como una suerte de esperanza, en general, o como un momento de reflexión. Incluso en el cuento final de Junta de Acreedores, el personaje sale y va a mirar al mar, tristemente, porque se ha dado cuenta que está en bancarrota, ¿no? De hecho, me pones a pensar que Rivero empieza y acaba en el mar. O sea, si tomamos como referencia el primer gran cuento, Los Gallenados sin plumas, y retomamos el cuento hasta poco después de su muerte, inédito, llamado Surf, que es el último que se encontró en su computadora escrita después de que él falleció en 1994. Surf fue su último cuento. Y también es la historia de un escritor, justamente, no medianamente conocido, no tan famoso, en sus 60 años, que quiere escribir finalmente su obra definitiva por lo que lo lleva a la posteridad, y entre sus intentos fallidos de hacerlo, que no encuentra la inspiración, no le sale nada, en un intento de revitalizarse, de pronto decide entregarse a una pasión limeña por excelencia de los últimos 30 o 40, más de los últimos años, del contemporánea, que es la tabla, ¿no? Hacer surf en las playas de Lima. El agua muy fría, pero picadita, da para correr olas, y este personaje se lanza a las olas, pues, ¿no? A sus 60 y tantos años. Y pues lean el cuento, consíganlo, Surf, y termina en el mar, ¿no? Rivero empieza en el mar y acaba en el mar, y pues eso no es casual, es una cosa muy poética además. Vamos con lo que te decía. Interior L es el siguiente cuento, después de Gallinazos sin plumas. No les vamos a contar los cuentos, pero vamos, o quizás un resumencito si quieren. Pero a mí este cuento me parece especialmente una estampa que, insisto, tal vez no se limita al Lima, evidentemente, es más de la naturaleza humana, pero describe la situación de este señor que se dedica a reparar colchones, un señor que vive en un barrio pobre, evidentemente, en lo que llamaban entonces una barriada, ¿no? En este caso, es que el término, no quiero perderme el término, pero nuevamente, un corralón, ¿no? Sí, un corralón, así le llamaban en ese tiempo, lo digo porque en la cuadra, en mi casa, allá en Perú, en Lima, a media cuadra había un corralón y le decíamos el corralón. Bueno, ese es el típico casa donde vive gente pobre, una casa así, claro, sin el piso con piso así nomás afirmado, ni siquiera tiene buena construcción, con casitas muy humildes. Bueno, un corralón en el interior L, que esa es otra cosa muy característica de esos espacios de Lima, que casi ya no hay, yo creo, no lo sé, donde en vez de números se utilizan letras, ¿no? Para definir no es el departamento, pues es el cuarto A, el B, el C, en este caso el interior L. Y narra la historia de este colchonero, de este señor que se dedica a reparar colchones, y de su hija adolescente, con la que vive porque la mamá ya se murió y el hijo mayor también ya se murió, y que resulta pues que la hija termina embarazada de un trabajador, de un albañil, de un trabajador de construcción de ahí cerquita, que quién sabe, se coló en la casa y terminó embarazando a la niña. Y la aventura de este señor, ¿no? Y qué es lo que hace con esta situación. No sé, al final, para mí, justo anotaba que hay mucho de mediocridad, hasta de miseria en las decisiones que luego toma el papá. Hay codicia, sin duda.
Y aunque hay un intento de dignidad o de enarbolar cierta dignidad, también nos muestran que eso también tiene un precio. Y al papá le llegan al precio, e incluso a la hija le llegan al precio. Es una historia que provoca sentimientos encontrados. Uno no sabe si indignarse. A mí me pasa eso, ¿no? No sé si indignarme o si simplemente compadecerme de estos dos personajes, del papá y la Claro, hija, y del sí, pues obrero, ¿no? Que también se asusta. En fin, es toda una situación muy ribeiriana, vamos a decir, ¿no? Donde la gente, donde se enfrentan situaciones, donde se dan situaciones de pronto fuertes que enfrentan a los personajes y primero los personajes siempre asumen una determinada postura que es la que uno esperaría, mm, ¿no? Que si se molesta, que si se indigna, que si se pone triste, pero luego empiezan a asomar los pliegues, los detalles, los matices que pueden colorear nuestras reacciones humanas, ¿no? Y de pronto esa dignidad empieza a aflojarse y empieza a surgir otro sentimiento, ¿no? Creo que igual, bueno, sí es pobrecita mi hija, pero bueno, en fin, no sé cómo lo ves tú. claro, pero al final como, bueno, tienen, digamos, que dicen, bueno, pero necesitamos dinero, ¿no? Básicamente un poco. Es que es el dinero, es uno de esos temas que aparece también en este libro, ¿no? O sea, eh, como, digamos que el éxito está muy marcado por cómo el dinero puede entrar para pagar ciertas, o cubrir no solamente ciertas necesidades, ¿no? Sino incluso cierta codicia, digamos, de los personajes, ¿no? Digamos, es una situación siempre, el dinero siempre complica más las cosas, ¿no? Eso también aparece en el último cuento, del cual hablaremos un rato. Pero pensaba en esto, por ejemplo, la diferencia entre ese cuento y el que sigue, que es Mar Afuera, que es un cuento de pescadores, ¿no? Sobre pescadores, y es básicamente una suerte de revancha amorosa, ¿no? Entre uno y otro, entre dos hombres que se lanzan al océano a pescar, digamos, y en realidad es una trampa que uno le hace al otro, eh, por el amor de una mujer, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Así, ¿no? Sí, tal cual es para cobrarse la revancha, La revancha. justamente, de que después de que entre los dos pescadores uno le ganó al otro los favores De una de una chica, morena ¿no? guapa, de una prieta, creo que es, ¿no? La Mm, prieta. sí, Que al final le hace caso al otro y se la jura, ¿no? Se lo queda, se queda ahí con ese pendiente que en algún momento va a saldar y el cuento es el relato que empieza parte de una manera muy interesante, empieza por la escena, digamos, final, el espacio final, donde todo ocurre cuando ya los dos pescadores se han lanzado al mar, y uno de ellos, Hanampa, que es el macho herido en su orgullo, porque no le hizo caso a la mujer, es el que va conduciendo el bote, y el otro, cuyo nombre ahorita se me escapa, Dionisio, Dionisio. sí, Dionisio, no entiende por qué se lo ha llevado a él, cuando ni siquiera es que se lleven particularmente bien, no son grandes amigos, aparte siempre ha tenido cierto recelo con este tipo, y de pronto este tipo está remando con fuerza y lo está llevando cada vez más lejos en el mar, porque dice, no, vamos a pescar más adentro, no, más adentro, no le dice nada, de hecho, otra pregunta, pero no vamos a pescar, no, más adentro. Y en esa escena, que es digamos, la escena culminante de ellos en el bote, de pronto empiezan los recuerdos, ¿no? Y empiezan los flashbacks, digamos, y se empieza a reconstruir por qué llegaron hasta ahí, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Claro. Y hay un par de momentos increíbles porque, pues, no, más que momentos, a mí subrayo cosas por la belleza de la descripción, por las escenas que crean, frases cortitas, por ejemplo. Hay un momento culminante donde este macho herido ya está a punto de lograr su cometido, ¿no? Que es cobrar venganza. Y en ese momento casi final, cuando Dionisio se da cuenta de lo que está pasando ahí y ya entendió por qué lo tiene ahí, por qué lo jaló, se lo llevó al mar de manera tan extraña y ya empieza a adivinar cuál va a ser su destino, él lo ve, ¿no? Lo mira al otro frente al bote en medio de las olas que están así moviéndose, está en medio encrespado el mar y dice, y este es Dionisio, ¿no? Y dice, elevando la cara donde el miedo y la fatiga habían clavado ya sus arpas, se encontró con el rostro curtido, inmutable, luminoso de Hanampa. El sol naciente le ponía en la melena como una aureola de luz. Dionisio vio en ese detalle una coronación anticipada, una señal de triunfo. Bajando la cabeza, pensó que el azar lo había traicionado, que ya todo estaba perdido. Se me parece fantástico. O sea, ya ve casi como un dios griego, ¿no? Así, como
a punto de decidir su destino. O sea, no, o sea, ese tipo de escenas Ribeiro está lleno, los Gemelos y Pluma está lleno de ese tipo. Son las cosas que más me gustan en su narrativa, que de pronto tiene esos momentos que te van narrando unas situaciones una tras otra, que si el diálogo, que la descripción, y de pronto, pum, hay unas escenas que son como epifánicas, donde cada uno de los personajes, eventualmente, en una situación, en un movimiento de algo, en un ruido, o en la llegada de otro, ya, pum, ven delineado su destino, ¿no? Uy, ya, este es el momento. Entonces, eso hay mucho. Claro, como eso, pero es muy, muy de Vallejo, perdón, de Ribeiro, esto de que una sensación de que hay un destino trágico que está a la vuelta de la esquina. Y que uno pelea contra eso, sabiéndolo o sin saber, ya depende un poco la historia, ¿no? Y que tiene que de alguna manera aceptarlo o no ese destino. Por ejemplo, en este cuento de Mandemar afuera, el Dionisio lo acepta, no pelea, no lucha contra Hanampa, no forcejea, no acepta que, bueno, has llegado hasta acá y como un sacrificio, pues acepto mi muerte, ¿no? Eso es una cosa muy también de Rivero, de que como digo, los personajes acepten cierto destino trágico, o cierto destino, sin ser necesariamente trágico, pero aceptarlo, ¿no? Aceptar su fracaso, su derrota. Y se le ha cuestionado por eso. Incluso en una de las entrevistas que Claro. aparecen en esta colección de entrevistas de Rivero, justamente, que hace Jorge Coávila, en algún momento uno de sus entrevistadores, son varios en ese libro, le dice, pero el propio Rivero lo reconoce, es como, este tipo no hace nada. O sea, la situación es absolutamente injusta. Evidentemente no tendría nada por qué indignarse de este otro personaje, Hanampa, o sea, ¿por qué? Te la gané, punto, ¿no? O sea, pero no hay ni un ápice, y ahí es la crítica, ¿no? O sea, tus personajes casi que no tienen dignidad, o sea, como que se entregan nomás, ya ni modo, pues ya fui. O sea, y eso es un poco polémico, ¿no? El propio Rivero reconoce que en ese cuento en particular, en Mar Adentro, pues sí, la sumisión al destino fatal e injusto además, es total, o sea, ya fue, ya fui. O sea, y bueno, es polémico esto, ¿no? O sea, de pronto habrá quien diga, no, pues esto Claro. no es digno, ¿no? Bueno, el mismo Rivero decía, bueno, le preguntaban que sus cuentos son pesimistas, ¿no? Son no solamente opacos, sino que son pues grises y terribles. Y él decía, bueno, que él no era un pesimista, ¿no? En todo caso era un escéptico de ciertas cosas, ¿no? Y ese escepticismo quizás lo lleva al pesimismo, pero que él sobre todo pensaba que era alguien que dudaba del mundo, ¿no? Y dudaba digamos, de que existieran ciertas cosas, de ciertas certezas, digamos, ¿no? Ese es un poco habría que entender también a Rivero de esa manera, porque ese tipo de dudas los lleva siempre a crear personajes que no necesariamente se enfrentan heroicamente de otro estilo, en otra manera, como lo hacen, no sé, pues los cuentos voy a pensar, bueno, no, en las novelas de Vargas Llosa o en otras novelas, incluso las novelas de Arguedas, o sea, donde los personajes se enfrentan contra una situación que es más grande, pero en Rivero no, en Rivero existe otra manera de vivir el mundo, digamos, ¿no? Casi como digo, sin certezas, de que la única certeza es que hay algo grave, malo que va a pasar. Es algo un poco, por eso que hay mucho escepticismo o sea, quizás recordar que el primer cuento que publica se llama La vida gris, ¿no? Ya. Y eso, claro. Podría ser el título de toda su obra, claro. de la antología de todo. Claro, pero más interesante es que toda su obra finalmente se llame La palabra del mudo. Y es una frase mucho más elegante porque permite un diálogo, ¿no? Escuchar a alguien que te cuenta su vida más que asumirla que su vida es solamente gris, ¿no? Pero sí. O sea, es mucho de eso hay en Ribeiro, ¿no? Quizás para no se nos vaya el tiempo a hablar de Mientras arde la vela, que es otro cuento del libro, es el cuarto cuento. Sí, justo te iba a decir. ¿Qué me dices de ese? Mientras arde la vela, pues es una historia bastante sencilla. Es esta mujer, creo que se llama Mercedes, que está esperando pues que su marido que le pega, ¿no? La trata mal, etcétera, no suelta una situación de violencia doméstica en casa, está esperando que su marido se muera, ¿no? Entonces, ese es básicamente el cuento. Hay más, pero de eso se trata, ¿no? Entonces está viendo, ¿por qué? Porque el marido es alcohólico, además, ¿no? Sí, de
De hecho, Es un cuento terrible, ¿ah? es un cuento tremendo, pero está contado con una atmósfera primero de tensión, pero luego hay una atmósfera final donde hay una suerte de final pacífico y solo una oración, una frasecita nos dice qué es lo que ha determinado, qué es lo que, o sea, es un cuento aparte divertidísimo, o sea, la esposa Mercedes le traen al marido inconsciente a la casa porque el tipo estaba borracho en el trabajo y se cayó y qué sé yo, un desastre. Y piensan que se muere, de hecho en algún momento parece como que se muere, no sé si el señor tiene epilepsia o quién sabe qué, pero el señor aparentemente está muerto. Y todo el cuento nos narra cómo se enciende la esperanza de Mercedes, que lleva esta vida difícil, dura, con un marido que no le cumple, que la maltrata, que es borracho, etcétera, cuando empieza a ilusionarse que por fin, con los ahorros que ha podido guardar de su trabajo como lavandera, va a poder poner su verdulería, porque ya se murió pues el marido, bueno, ya habrá que enterrarlo y tal, pero ya está planificando su nueva vida, cuando de pronto ya hasta la gente ha ido a velar al señor, ha ido a ver al muerto, pero llega el médico, llegan los paramédicos y se dan cuenta que no está muerto. Está inconsciente, pero ya se recupera y qué sé yo. En fin, y Mercedes tiene que darse cuenta de eso y otra vez la frustración de que ya no va a poder llevar a cabo sus planes y de que otra vez va a tener que seguir manteniéndose resignada a la vida que lleva. Pero hay un solo gesto que literalmente aparece en la última parte, así digamos, en la séptima línea final, digamos, en el último párrafo del cuento hay un pequeño gesto que hace Mercedes, que léanlo para que sepan cuál es, y luego de hacer eso, que no les voy a contar qué es lo que hace, dice, y luego Mercedes se metió bajo las sábanas y abrazó a su marido. La vela se extinguió en ese momento sin exhalar un chasquido. Los malos espíritus se fueron y solo quedó Mercedes despierta, frotándose silenciosamente las manos, como si de pronto hubieran dejado ya de estar agrietadas. Es bella, es apacible, pero si quieren saber el valor del contraste de esta pequeña descripción final con lo que acaba de pasar antes, tienen que leer el cuento para que vean cómo es la maestría de Rivero para contarnos cómo los seres humanos podemos tener reacciones tan desconcertantes, trágicamente contradictorias o paradójicas y aún así ser, justamente por eso, ser tan humanos, ¿no? Y ser tan reales. Vale mucho la pena también mientras arde la vela. La idea de la vela que está ahí. Esa misma paradoja está en la comisaría, que es el otro cuento, ¿no? De estos dos amigos que están en la comisaría y que el comisario le dice, bueno, si le pegan al panadero, que también está preso ahí porque le ha pegado a su mujer, si usted le da su paliza a este hombre, van a salir libres, ¿no? Entonces hay toda una discusión de quién le va a pegar, nadie quiere pegar, no sé qué, y este chico, que creo que es Martín, no lo quiere hacer, pero sabe que si alguien lo hace, pues no va a poder llegar a ver a su novia, que lo está esperando, una cita, y la paradoja es justamente esa, que la novia le ha dicho que deje de ser pues un bravucón, que deje, no con ella creo, pero sí que siempre se para peleando, ¿no? Y entonces, pero él sabe o entiende que si nadie le pega al panadero, nadie va a poder salir de ahí. Y él nunca llegará a ver a su novio. Entonces decide hacerlo él mismo. Y el cuento es eso, o sea, de que le pega al pobre panadero, que no, al menos desde mi perspectiva del cuento, no me quedó muy claro si efectivamente el panadero le pegaba a su mujer o no. Eso lo mencionan, pero no sé. Creo que Rivero, al menos yo no recuerdo que me quedara clara esa parte. Pero lo que sí es claro es que cuando el comisario lo deja libre, Martín va a ver a su novia y bueno, la novia siempre le pide, lo primero que le pide a él es verle las manos para ver que no ha peleado con nadie, ¿no? Entonces ahora Martín tiene que esconder sus manos para no mostrar que le ha pegado a otra persona para poder ver a su novia. Entonces hay esa paradoja ahí de la violencia del personaje para poder, digamos, llegar a ver a la novia, ¿no? Que lo está esperando. Yo en ese caso veo también un poco la idea del hombre y su circunstancia, ¿no? De que los hombres tenemos circunstancias de las que no podemos liberarnos o de las que no podemos salir porque para bien o para mal eso es lo que somos. Y efectivamente la novia le reclama que no sea un peleador, que no ande ahí agarrándose a puñetazos con todo el mundo, que se cuide. Claro. Pero a la vez, si no es por esos puñetazos, y no es por esa actitud de siempre, dependenciera, pues no va a llegar a ver a la novia. Entonces,
Ni claro, modo, o sea, lo que yo sé hacer es esto, lo que yo hago es esto. E incluso para poder cumplir contigo, para no fallarte, para estar contigo en la cita a la hora señalada en que me has dicho para ir a la playa, pues tengo que pelearme, pues. ¿Qué más voy a hacer? O sea, ese soy yo. Y es curioso porque incluso antes de decidir agarrar a golpes al panadero, él tiene todo un debate interno. Él no quiere hacerlo, trata de entender al tipo, dice, bueno, pero trata de justificarlo, pero tiene un amigo ahí que está preso con él en la comisaría, que le está hijoneando, no, míralo, sí, es un abusivo, tú tienes que pegar. O sea, claro. tanto su entorno, él mismo, todo conspira para no poder salir de ahí, ¿no? Para no poder dejar de ser quien es. Incluso, aunque el amor, aunque su amor, el amor de su vida en ese momento se lo pida, no, él justamente para preservar ese mismo amor, él tiene que seguir siendo quien es. Y eso pues podemos aplicarlo a cualquier otra circunstancia, situación de vida. No hay cosas a las que no podemos renunciar porque está en nuestra naturaleza y pues así será siempre. Y eso en una situación muy cotidiana, muy de barrio, me parece también fantástico, ¿no? La tela de araña es el cuento que sigue. A ver, ¿qué me cuentas de la tela de araña? La tela de araña, el que hace uno de los últimos, el sexto cuento, ¿no? El sexto cuento, Sí, 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 sí. sí, bueno, que ese cuento también, ¿no? Terrible. Sí, es O sea terrible. que Un final muy, un poco, muy, muy un poco como el anterior y como este interior L, pero quizás diferente, más ¿no? cruel, yo Pero creo. Interior L es cruel, claro, pero de alguna manera te queda la sensación de que mal que bien, ese destino poco yo, digno es asumido por ambos. En claro, cambio acá vemos una chica una chiquilla, una adolescente, sí, trabajadora del hogar, empleada del hogar, que se ve acorralada por un destino contra el cual poco puede sí, hacer, está un totalmente poco indefensa. que de hecho pensaba también en un mundo para Julius, ¿no? Que me he olvidado el personaje de la mujer, la niñera, la que cuidaba a Julius, que es acosada por el hermano, que no recuerdo, tampoco me acuerdo de los personajes. Se repite un poco aquí lo mismo, ¿no? La pobre chica que trabaja en esta casa de familia y que uno de los hijos, creo que es de la madre, le está acosando. Entonces esta chica decide huir, la ayudan, termina entrapada en otro lugar donde otro hombre le ofrece, bueno, le ofrece también como la salida es que ella se dé sus servicios a este hombre. No recuerdo si dice el hombre que se quiere casar con ella o algo así, pero finalmente es la misma situación. O sea, ella escapa de un infierno para para entrar en otro, ¿no? Y no hay manera, no hay escape, ¿no? Ahorita que has vinculado a Julius, a un personaje de Mundo para Julius, que se escribe Mm, 15 años más tarde, ¿no? sí. Que se publica 15 años más tarde, y me haces pensar, y vuelvo al tema del Big Bang, de Ribeiro como Big Bang de nuestra narrativa posterior. Mm, Eso, ahí hay una clase, una situación directa, ¿no? O sea, hay una referencia directa del personaje, de la situación de la tela de araña como una que se ve dentro de las historias del Mundo para Julius. mm, Y si me permites, si me das chance de lanzar ahí una pequeña provocación, yo no puedo evitar ver en los personajes de Ribeiro, en estos momentos, en estos monólogos interiores, en estas situaciones en las cuales camina en medio de calles grises, oscuras o sucias o lo que fuera y reflexionan sobre un destino como fatal, no puedo evitar pensar en Zabalita caminando por la mm, avenida Tacna, Wilson, el inicio Tacna, de la conversación en la Catedral de Tacna. Vargas Llosa. O sea, Sí, sí. la referencia para mí se me hace directísima. O sea, no puedo evitar pensar, decir que en este comienzo Vargas Llosa se hizo un Ribeiro. O sea, no puedo evitar pensarlo, no puedo evitar no remitirme a decir que pues ahí está. No, El que escribió esto antes, esta situación, con diferentes circunstancias quizás, pero esta misma situación, además una situación tan peruana, tan limeña, pues sí, fue Ribeiro. pero Y ahí no claro, pongo más. ahorita yo que lo dices, también pensaba que en la comisaría tiene un poco muchas características de la ciudad de los perros, ¿no? O sea, están hombres en un lugar cerrado, la comisaría, igual que el colegio de cadetes militar, el colegio militar de los cadetes de la ciudad de los perros, o sea, es un espacio cerrado, violento, donde los hombres, digamos, se pelean entre ellos para sobrevivir. Alguno de ellos tiene alguna novia afuera, la que tiene que buscar.
Para eso tiene que pelearse con todos los otros. O sea, digamos, o sea, en la comisaría parece que fuera como un mini La Ciudad de los Perros, ¿no? Y de alguna manera, al margen de las influencias, es un poco lo que se va mostrando en la ciudad de Lima de esta época, ¿no? Entonces o sea, ahí están las conexiones que existen pues entre Ribeiro y toda la narrativa posterior, inmediatamente posterior, o sea, Vargas Llosa, Congrace, que se me va por ahí, otros más, Bryce después, etcétera, ¿no? Y creo que ahí sí, definitivamente, ¿no? Sí, voy a pasar yo a más que resumir el siguiente cuento, que es el primer paso. Pero es una maravilla de cuento. Ahí no voy a entrar en detalles de la trama, léanlo, búsquenlo, el primer paso, un cuento cortito, pero que para mí tiene algunas frases. Más allá de la trama, yo me gustan estas frases, sobre todo porque es un cuento cortito que expone muchas de las cualidades maestras de Julio Ramón para narrar, de describir detalles de sus personajes. Por ejemplo, el personaje Danilo, que es el protagonista de este cuento cortito, el primer paso, en un punto está en un bar y está la gente alrededor suyo, alguien está jugando dados, ¿no? Y de pronto un dado se cae de la mesa de al lado y cae abajo de su mesa, donde él está tomándose un pisco, y de pronto mira, va a recoger el dado y resulta que el dado ha salido el 1, el as, ¿no? Del dado. Y así describe un poco, esto es un fragmentito que describe que busca describir al personaje, Danilo, y dice, agarra el dado, lo ve, y dice, era un as. Inmediatamente interpretó el incidente como un buen augurio. Era un viejo hábito suyo el tratar de sorprender en los objetos que lo rodeaban los misterios del destino. A veces, la sugerencia de un número, las letras de un aviso luminoso y la dirección que seguía una piedra al recibir una patada eran para él argumentos más convincentes que cualquier raciocinio. Buenazo, yo me identifico, a veces también hago esas cosas. Esto ya es una señal. Pero bueno, es forma de describir al personaje. Me has hecho recordar a Piglia, sí. Que Piglia hablaba de lo que es el oráculo, cuando te hace un presagio y te dice, mira, una profecía, ¿no? Esto va a pasar, más o menos, ¿no? Como le decía también a Odiseo, a Ulises y qué sé yo. Pero el mismo Piglia decía, bueno, la tragedia es escuchar estos presagios proféticos, algo va a pasar, algo está en tu destino, ¿no? Y ¿cuál es la tragedia? Que uno malinterpreta estos signos del destino, ¿no? Algo que dice, bueno, es que esto debe significar esto. Digamos, el error humano es interpretarlo sin darse cuenta que es de manera errónea. Y eso lo lleva a uno a la tragedia y posiblemente también a la muerte, no solamente al fracaso, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy rebeiriano también. O sea, que algún personaje ve un signo de algo, ya sea el dado, una carta que llega o alguien aparece en tu vida como un signo y lo interpreta mal. Y al interpretarlo mal, no sabe que está cavando su propia tumba, digamos, ¿no? Y otra cosa que quiero rescatar de este cuento, voy a leer un parrafito también, que es un poco más largo, pero es que para mí también es categórico, porque también es otro elemento, otra característica muy de los personajes de Ribeiro, y es que en el fondo, pese a ser muchas veces pues perdedores, marginales, gente muy gris, muy mediana en su existencia, muchas veces son grandes rebeldes por dentro, pero rebeldes muy frustrados, que al momento de querer traducir esa rebeldía contra el mundo, contra las circunstancias de su vida, contra aquello que les ha tocado vivir, fracasan estrepitosamente, pero albergan dentro de sí una gran rebeldía contra circunstancias, no todos, pero muchos personajes de Ribeiro son así, pero luego cuando intentan sobreponerse a hacer ese acto épico que va a cambiar su destino, fracasan, pero mal. Entonces acá nuevamente me voy con Danilo, y su situación estando en el bar, ¿no? En el bar mientras está esperando que llegue su cómplice en una treta ahí, al margen de la ley, que bueno, lean el cuento para que sepan de qué estamos hablando, pero esta escena de Danilo me gusta por eso, por delinear cómo todo el fuego que albergan estos personajes, pero que finalmente se va a extinguir cuando las circunstancias
le demuestran, como dice Carlos, que interpretaron mal las señales de destino o lo que sea que fuera a pasar más adelante, ¿no? Dice, Danilo volvió a mirar a su alrededor. Los empleados continuaban jugando a los dados, los hombres del mostrador bebiendo cerveza. Sus hábitos moderados, su alegría mediocre y hebdomadaria comenzaban a producirle irritación. En el fondo los despreciaba porque carecían de espíritu de revuelta, porque se habían habituado a los horarios fijos y a las vacaciones reglamentadas. En sus gestos, en su vocabulario, en sus bigotes, había ya como una deformación profesional. Recordó casi con júbilo que él nunca había durado más de 2 meses en un empleo. Prefirió siempre la libertad con todas sus privaciones y todos sus problemas. Ser libre, que consistía para él en husmear por los cafés y por los billares, buscando un conocido que le convidara un cigarro o le prestara 5 soles. Era una de sus ocupaciones favoritas y una de sus grandes tareas. En ellas había puesto lo mejor de su talento. Ese es Danilo, ¿no? Al que, como se imaginarán, luego las cosas no le van a salir bien. Claro. En fin, el último te dejo ahí. El último cuento es Junta de Acreedores. El personaje es este hombre que se llama Roberto del Mar y que tiene un negocio, ¿no? Es una suerte de bodega, pero tiene pues una deuda grande. La Junta de Acreedores justamente es eso, va a tener una reunión con todas las personas a las que él le debe dinero, una suerte de empresarios que le dan los productos, le proveen los materiales y no pueden ponerse de acuerdo para de alguna manera o condonar la deuda o prorrogarle el pago de la deuda, ¿no? Y bueno, básicamente es un cuento un poquito, es que se hace uno de los cuentos más largos del libro, y que la primera parte del cuento es estos acreedores van a llegar uno por uno, poco a poco, y van a hacerse esperar. Entonces hay una sensación de siempre media de ansiedad de cómo se va a resolver esto. O sea, primero, ¿por qué están ahí? Y luego, si esto se va a hacer resolver. Y efectivamente, pues no se resuelve. O mejor dicho, se resuelve de la manera más simple. Declarar que Roberto está en bancarrota y que no puede pagar pues la deuda, ¿no? Eso es una suerte de derrota, ¿no? Del personaje Roberto del Mar, que justamente en el cuento termina en que Roberto sale a ver el mar, camina mientras que va pensando en lo que ha sucedido, ¿no? Es un cuento muy nostálgico, yo diría. Al mismo tiempo el personaje es una suerte de clase media, hombre de un negocio pequeño, ¿no? Que está negociando con otros empresarios. Entonces es un cuento diferente a los demás, en la medida que los otros personajes son más bien humildes. Algunos son provincianos, otros son gente migrantes, clase medios de otro estilo, ¿no? Este es más bien una suerte de empresario que pierde todo, ¿no? Eso es un poco para ir finalizando este libro de cuentos, ¿no? de Ribeiro. De hecho, ahí ya que hemos repasado ya todos los cuentos y ya como yendo hacia el final de este capítulo, como verán, pues somos fans. Creo que, como dijiste hace un rato, debe ser uno de los escritores realmente más leídos, ¿no? Ribeiro. Y que por ende también tiene más fans, ¿no? O sea, sí. Tenemos a Vargas Llosa, nuestro Nobel, nuestro tótem máximo, pero está Ribeiro, ¿no? Ribeiro es algo así como algo más cercano, más querido, no sé. Ribeiro, que tiene un background bien particular, muy diferente a lo que tiene a Arguedas y Ciro Alegría y Vargas Llosa o Varese Echenique, incluso la misma Maga Portal. O sea, Ribeiro tiene otra sensibilidad que no es pues la que tienen estos otros escritores, ¿no? O sea, yo creo que él de alguna manera se acerca más, o al menos procura con sus propias, digamos, limitaciones, ¿no? Acercarse al clase mediero limeño y peruano, tanto al que vive en Lima desde siempre, tradicional, conservador, lo que tú quieras llamarlo, que viene de la colonia, como a los nuevos migrantes, y muchos de ellos que no tienen ni las posibilidades de hablar de ellos mismos, ni incorporarse necesariamente al sistema urbano, digamos, nacional, ¿no? A la nación peruana. Yo creo que él, desde su propia cantera, busca hacerlo, y lo hace de una manera muy particular, o sea, sabiendo de que casi en muchos momentos es imposible, es jodido, es terrible, no se puede, hay fracasos. Esa
digamos, conexión es muy diferente a la que existe cuando uno lee a Vargas Llosa o a Vargas Echenique, porque, digamos, la escritura de ellos viene desde otro lado. Es una mirada muy diferente, ¿no? O sea, sí, en el caso puntual de Vargas Llosa, además, yo creo que mientras que probablemente Ribeiro hoy tenga la actualidad que tiene, o la vigencia, o de pronto este resurgir que tiene, que más gente lo va descubriendo, porque Ribeiro en este sentido es como que, más que adelantarse, bueno, él siempre cultivó esta narrativa de lo pequeño, ¿no? Narrativa de lo íntimo, que es la narrativa que está en boga hace varios años en el presente, ¿no? O sea, las historias más vendedoras, los escritores más famosos en este momento son aquellos que justamente narran historias de la intimidad, la famosa autoficción y todos sus caminos, y todos los caminos que se desprenden de ella. Entonces, Ribeiro siempre hizo eso. Ribeiro viene haciendo eso, empezó a hacer eso en los años 50, nunca dejó de hacerlo, estuvo en medio del boom, obviamente sacudido por ese tremendo maremoto que fue el boom, pero él pues no cejó en su esfuerzo, no cejó en lo suyo, o sea, quién sabe si lo intentó, no sé, tendrá que decirlo algún académico, pero yo creo que él siempre supo que lo suyo era eso, y no se salió de ahí, lo íntimo, lo pequeño, lo chico, la historia de estos personajes, mientras que, como sabemos, Vargas Llosa y los otros grandes autores de esa generación prodigiosa del boom, pues tenían esta ambición enorme, ¿no? De retratar universos, ¿no? De literatura del mundo, de sociedades, de una escala histórica, a la que Ribeiro nunca necesariamente aspiró, ¿no? O sea, de pronto, es más, lo decía, las entrevistas que hay, que hemos leído de cara un poco a este podcast y anteriormente, pues él siempre tiene claro eso, ¿no? Tiene claro que él no quiere ir más allá de eso, o lo intenta, pero en el fondo siempre vuelve a la brevedad y a la concisión y a los límites de esa búsqueda que alguna vez planteó a sus inicios y que después, bueno, fue variando, pero que era siempre la de tratar de contar siempre episodios que definen una vida entera, pero solamente esos fragmentos de vida en los cuales queda claro quién es ese personaje, quién es esa persona, quién es el protagonista, porque ese momento lo define. No es un resumen de su vida, no, es el momento. Él rescata ese fragmento de vida y ahí se pinta de cuerpo entero el personaje o el protagonista de las historias o la protagonista de las historias, siempre es eso. Entonces eso siempre va a ser una narrativa, insisto, de lo íntimo y de lo pequeño, y no pretendió ir más lejos de eso. No obstante, pues logró pintar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro lugar de enunciación, logró pintar a toda una ciudad, en este caso, hablando de Lima, y también quizás una idiosincrasia, una forma de ser y de ver, y que está visto en estos tiempos no solamente desde Lima, puede aplicarse a muchas otras ciudades, a cualquier otra ciudad, porque finalmente, insisto, pasa mucho, querer a Ribeiro, aprender a amar a Ribeiro, pasa por la aceptación de cómo realmente a veces es la vida y no cómo se supone que debería de ser. Y de hecho rescato al propio Ribeiro coincidiendo con Vargas Llosa. Había una relación de respeto, de admiración, de pronto por ahí algunas críticas, pero siempre fue una relación, digamos, de altura entre ambos escritores. De hecho, Ribeiro declaraba que las dos primeras novelas de Vargas Llosa, a su juicio, eran las mejores sin lugar a dudas, aunque eso lo dijo a años, quién sabe, o sea, no pudo seguir evidentemente toda la carrera de Vargas Llosa, porque murió en el 94. Pero bueno, él decía que sus favoritas eran La ciudad de los perros y Casa Verde, si no me equivoco, eran las dos grandes para él. Y bueno, Ribeiro dice coincidía con la crítica que había hecho Vargas Llosa, aceptando, dice que su narrativa era una alegoría de la frustración y que sus historias reflejan el fracaso de personajes doblegados por factores sociales, pero también por su propia psicología, siendo esta una interpretación del destino humano en general. Y sí, pues al final es el destino humano, es universal, siendo tan limeño, siendo tan de Lima Gris, pues es del mundo también, y eso creo que es probablemente uno de los grandes méritos de Julio Ramón, y por el que les recomendamos que lo lean. Si no lo han leído, por favor, denle, y tiene un montón de cuentos. Nosotros nos hemos limitado a los primeritos, porque ahí dijimos, ahí está la semilla, al final del día, que sea este podcast sobre Ribeiro, sobre el primer libro de Ribeiro, Los Ganados sin Plumas, una entrada, ¿no? O sea, el universo de Ribeiro es grande. Sus cuentos son más de 90 cuentos completos en esta colección que se llama La Parada del Mudo, y hay cuentos famosísimos del cual no hemos podido hablar hoy porque nos hemos limitado al primer libro, pero bueno, están ahí todos los otros, desde Solo para Fumadores hasta La Insignia, Doblaje,
Alienación, bueno, hay tantos cuentos, se van los cuentos. Y por supuesto sus prosas apátridas, los dichos de Luder, y quizás ese gran libro de lo íntimo, como ha dicho Jan, de lo privado, de lo individual, lo objetivo, que es quizás, ¿no? Yo creo su más grande propuesta literaria, que son sus diarios titulados La tentación del fracaso, ¿no? Entonces quizás que sea este podcast una excusa para, si lo han leído, pues lo vuelvan a leer, y si no lo han leído, pues descubran al Ribeiro, al primer Ribeiro, ese que se va de Perú con una beca a estudiar a Madrid, y que termina pues en Francia un tiempo, y que termina escribiendo su primer libro, que es toda una puerta a toda una narrativa grande y larga, que ya este año cumple pues 71 años, su primer libro de cuentos, ¿no? Sí, sin duda. Creo que ha sido buena decisión empezar aquí. Esto es solo el inicio. Zambúyanse en ese océano de historias y de confesiones y de reflexiones que son las que marcan siempre la obra de Julio Ramón, a quien felizmente murió sabiéndose muy querido, sabiéndose muy, muy admirado, sobre todo eso, muy querido por su gente, por la gente de su ciudad, de la que vivió lejos tantos años, pero en la que regresó para irse, ¿no? Para irse ahí frente al mar, en Barranco, etc. Toda una vida muy, muy poética, sin duda, la de Julio Ramón. Y bueno, y así llegamos al final de otro capítulo de El Último Lector. Espero que, nos sigan en redes nuevamente. Un recordatorio, compartan nuestros reels y nuestros videos, y por supuesto lean a Ribeiro. Mucho se los recomendamos, no se van a arrepentir. Y nada, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos los que nos ven. Ya saben, compartan, den like, comenten. Eso de dar like y comentar es muy importante, por favor, no nos dejen de hacer. Perdón aquí que tengo una licuadora de fondo, pero bueno, no dejen de hacerlo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, Carlos. Nos vemos, Jan, cuídate. Bye, adiós. Chau. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.